Buenas noches a todos. Nuevamente, el webinar del mes de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Cirugía de Pie y Tobillo, os da la bienvenida. Este será el último webinar de este año. Y para ello, pues contamos con un tema muy interesante porque siempre lo más difícil es tratar las complicaciones y evidentemente pues con un ponente excepcional como es el presidente de IFAS, el doctor Cristian Ortiz. Yo, sin más, daros la bienvenida a todos y agradecer a Cuña Fombona pues la facilidad que nos da para estos webinars y doy la palabra a nuestra vocal y coordinadora de estos webinars, la doctora Sandra Catalán. Bueno, buenas noches y buenas tardes. Dos apreciaciones técnicas. Los asistentes que queráis hacer preguntas lo tenéis que hacer desde el apartado de preguntas que hay en el panel de control y poco a poco nuestra moderadora de hoy pues le dará paso a estas preguntas al ponente. Y si tenéis preguntas de índole técnica, si no se os oye bien o no veis bien o lo que sea, lo podéis hacer a través del apartado de chat, ¿vale? Que está también en el panel de control. Y bueno, sin más, presentar a la doctora María Sánchez, que será moderadora de la ponencia de hoy. La doctora es especialista en pie y tobillo, está en el Hospital La Fe de Valencia y es la vocal de congresos de la sociedad. Y bueno, y un placer tenerla a ella como moderadora esta noche. Adelante, María. Muchas gracias, Sandra. Buenas noches y tardes a todos. Dar las gracias a Cuña Fombona, por supuesto, y a la sociedad por permitirme estar en un día tan especial como hoy y con un ponente tan especial como el que tenemos. El doctor Cristian Ortiz es nada más y nada menos que el presidente de IFA hasta 2023, ¿no? Además, es el jefe de la unidad de pie y tobillo de la Clínica Universitaria de los Andes de Santiago de Chile. Ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Pie y Tobillo y es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Entonces, pues poco más que añadir. Es un auténtico honor tener al doctor Ortiz hoy con nosotros para compartir todo lo que sabe y esperemos aprender mucho. Animar a la audiencia, por supuesto, a hacer preguntas. Yo las iré filtrando y las iré presentando y seguro que aprendemos todos esta noche. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a usted por esta amable introducción, gentil y generosa, obviamente. El honrado soy yo de poder participar en este webinar de una sociedad tan prestigiosa de la cual yo he aprendido mucho. Interesantemente, cuando me proponen hablar de este tema y comienzo a juntar casos de complicaciones, rápidamente junté 400 diapositivas, lo que es bastante triste porque la gran mayoría de esos casos eran casos míos, con complicaciones. Una de las cosas que yo siempre comento con los fellows, los residentes, los alumnos, mis compañeros de trabajo, es que la práctica clínica de los especialistas en pie tiene ciertas variaciones. Así como hay algunos cirujanos especialistas que yo conozco muy bien, como Beat Hinterman, como Steve Haddad, etcétera, que se dedican principalmente a cirugía de retropié. La verdad es que mi práctica clínica tiene 60 a 70% de cirugía de antepié, sin descuidar todo el resto de la práctica clínica que incluye niños, adultos, malformaciones, prótesis, tumores, etcétera, etcétera, pero mucho es antepié. Y es importante señalar que nuestros pacientes, y esto lo he conversado en distintos foros y con distintos amigos en los 5 continentes, nuestros pacientes en Latinoamérica, sobre todo en las clínicas y hospitales privados como donde yo trabajo, son particularmente exigentes. Eso motiva que todos nuestros pacientes tengan mi celular personal, mi email personal. Por lo tanto, el paciente exige bastante. Y eso tiene que ver un poco con algunas de las tomas de decisiones que ustedes van a ver acá. Y yo voy a ir haciendo algo que no sé si es la mejor forma de presentarlo, pero las complicaciones tienen una cronología de cómo ha ido nuestro pensamiento avanzando en el tiempo. Fíjense que esta publicación la hicimos en el Foot and Ankle Clinics en el 2012, y una de las principales conclusiones es que el problema del alus valgus en ese momento, y todavía es igual, no está resuelto. Y la complicación más común sigue siendo la recurrencia. Este es un estudio de Okuda que señala que claramente las fallas son mucho mayores, especialmente la recurrencia, cuando la deformidad es más grande.
y esto es de una encuesta hecha a un grupo grande de cirujanos especialistas en tubo y pie, y es algo que todos conocemos. Cuando la deformidad se puede corregir con una cirugía pequeña, el pronóstico suele ser mejor y más predecible. Cuando ya tenemos una cirugía con inestabilidad de la cuna metatarsiana, con metatarsoducto, etcétera, etcétera, obviamente el pronóstico es peor. Interesantemente, este antecedente y otros semejantes han llevado a algunos prestigiosos médicos como Charles Salzman a proponer que uno debería operar un alus valgus precozmente para evitar este problema, porque obviamente el pronóstico es mejor, la cirugía es más pequeña y probablemente las complicaciones son menos frecuentes. Ahora, operar precozmente a alguien que no tiene síntomas es muy difícil de soportar para cualquier especialista o para cualquier médico, en el fondo. Por lo tanto, nosotros claramente no indicamos operaciones precoces, pero es interesante pensar que esto se ha llegado a plantear. Una de las cosas que nos llamó la atención hace algunos años atrás, y perdonen que no vaya directo a los casos, pero esto es muy importante para lo que vamos a ver a continuación, era que nosotros mirábamos que si la falla más común es la falta de corrección, o sea, la recidiva, nosotros pensamos, ¿por qué nos basamos en los protocolos antiguos de Roger Mann que medían el ángulo intermetatarsiano, que medían el ángulo metatarsofalángico, si en realidad lo que nosotros queríamos hacer es poner la cabeza del metatarsiano sobre los sesamoideos? ¿Por qué no medíamos directamente ese ángulo y estudiábamos cuántos grados podía corregir cada cirugía? Y esto también lo publicamos en Foot and Ankle International, un poco más reciente, 2016. Y el ángulo es esto, lo que ustedes ven acá, una línea en el metatarsiano, en el centro del metatarsiano, y una línea donde queremos el metatarsiano. ¿Cuántos grados son esos? ¿Y cómo lo podemos corregir? En ese momento nosotros pensábamos que teníamos alternativas de osteotomías distales, osteotomías diaficiarias como el SCARF, osteotomías proximales, y le voy a explicar a qué me refiero con este nombre, una modificación de una osteotomía que nosotros hicimos, y obviamente habían otras alternativas, pero nosotros interesantemente dejamos fuera la artrodesis del apio en ese minuto y dejamos fuera la artrodesis metatarsofalángica para tratar de corregir alus valgus primario sin artrodesis en su momento. Y nos dimos cuenta que con esta estrategia de aproximación, considerando cuánto corrige cada osteotomía, fíjense que un chevron es capaz de corregir 5 grados porque si no se quedan sin contacto en el hueso, un SCARF que pueden desplazarlo significativamente, como vamos a ver, hasta 9, máximo 10 grados, y las osteotomías proximales pueden corregir mucho más. Fíjense esta mujer con esta deformidad, que según las evaluaciones clásicas, esta es una deformidad que es relativamente leve y fue operada con osteotomía en chevron, y esta fue la radiografía iniciales, con un vendaje, como ustedes quieran, pero las radiografías iniciales se ven bastante bien. Miren lo que pasó después. Se perdió absolutamente toda la corrección y la paciente tiene esta deformidad clínica que para ella es totalmente insatisfactoria porque además de tener la misma deformidad inicial, tiene ahora hinchazón y más dolor. Entonces nosotros dijimos, a ver, incluso cuando hay una recidiva, ¿será que este mismo esquema de tratamiento se puede aplicar, el mismo concepto, o sea, ser más estricto? Porque lo que nosotros veíamos que cuando la gente decía un chevron es suficiente, nosotros decíamos no, cuando medimos el ángulo a corregir necesitamos una osteotomía más potente porque si no va a recidivar. Y aplicamos el esquema en esta paciente, incluso sobre un chevron previo. Y esto también lo publicamos y lo describimos, y fíjense cómo en esta osteotomía en SCARF, sobre todo la que está arriba, fuimos capaces de desplazar un 100% para corregir a completa satisfacción del paciente. Ahora, alguien me va a decir es que incluso tiene un poco de varo. Bueno, debo reconocer que a muchos de nuestros pacientes les acomoda tener un mínimo varo, y todos sabemos que si ese varo es menos de 7 grados, en general se mantiene estable en el tiempo. Obviamente yo prefiero tener un poco de recurrencia a tener un varo formal, porque es mucho peor. Y vamos a ver algunas complicaciones más adelante que tengo bastante. Y esta osteotomía también la describimos y la publicamos en el Techniques in Foot and Ankle Surgery. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo fijamos? Porque la idea de esta osteotomía era mantener al menos un 50% de contacto del hueso para poder corregir, mover la cabeza hasta casi el 100%. Ahora, ahí dijimos, mira, qué interesante, la mayoría de nuestros pacientes consulta, es como los diabéticos, pues ningún diabético consulta sano, todos consultan ya con la úlcera. Entonces, nuestros pacientes con alus valgus no consultan con deformidades menores, todos tienen deformidades de moderada hacia arriba, raramente una deformidad es muy menor
porque o no les molesta o no quieren consultar ni quieren operarse con esas deformidades. Entonces, un paciente como este, hombre, con una luz valgo unilateral, hicimos las mediciones, nosotros teníamos que corregir cerca de 9 grados, e hicimos una osteotomía en SCARF como esta, y esta es una radiografía intraoperatoria. ¿Ya? Con la misma técnica que les mostraba, fíjense que los tornillos están muy atrás, no hay ningún tornillo yendo a la cabeza, ¿eh? Por eso es una pequeña modificación. No quiero ser no quiero ser autorreferente con la modificación, porque claro, es una simple modificación nomás, esto no es para describirlo como la técnica de Ortiz, ni mucho menos. Pero fíjense, tiene una osteotomía de Akin, que probablemente se rompió la cortical medial, lo que ustedes quieran, pero la corrección es buena. A la semana revisamos la herida y a las 2 semanas típicamente tomamos una radiografía y el fellow que está conmigo me dice, Cristian, se ve rara la radiografía a las 2 semanas. Y tenemos esto. Y nosotros hasta este minuto estábamos muy confiados que esta forma de hacer la osteotomía en SCARF era tremendamente eficiente, útil, potente, estable, etcétera, etcétera. Hasta que nos pasó esto y obviamente la radiografía está un poco más que rara, se perdió toda la corrección. Uno alcanza a ver cómo en el orificio distal el tornillo se soltó, un tornillo que debería apuntar hacia lateral, está apuntando hacia medial, con el orificio del segmento plantar de la osteotomía de SCARF absolutamente suelto el tornillo y los otros probablemente pivotearon. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y qué hacemos con este paciente ahora? Lleva 2 semanas. Entonces... La pregunta para que pueda votar la audiencia. No sé si tú lo ves en pantalla. Yo lo estoy viendo en pantalla, le damos unos segundos a ver qué opción escogen. Obviamente yo puse alguna de las opciones, ustedes pueden decirme otra. Además de llorar, después uno tiene que hacer algo, pero lloren y después hagan algo. Entonces, fíjense, interesante, alguien dice esperemos, que es muy razonable también. Todos sabemos que las revisiones, y esto lo sabemos también del mundo de la traumatología, hay que ser cuidadoso con hacer revisiones cuando el paciente está recién operado, porque a veces las partes blandas nos juegan una mala pasada. Por eso alguien aquí dice esperar para una consolidación para hacer después la revisión, que en el fondo es parecido a esperar. Y muchos dicen, no, yo creo que esto es tan grave porque el paciente perdió toda la corrección que necesitamos corregirlo de inmediato. Y aquí yo les dejo plantear una pregunta que no escribí, pero me gustaría que piensen, ¿cómo revisan este SCARF? Porque si estos 3 tornillos no agarraron, ¿cómo van a poner de nuevo 2 o 3 tornillos con ese grado de desplazamiento? No es tan fácil, menos en un pie que tiene inflamación, y que el hueso puede estar un poco osteoporótico, no de tan buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente eso nos pasó. Entramos y no era tan fácil, es como revisar una cirugía mínimamente invasiva. No es tan fácil volver a poner los tornillos en la misma posición. Lo hemos hecho y lo intentamos. Pero no funcionó y tuvimos que terminar con esta solución. Y aquí obviamente me pueden lanzar tomate y hacer todo tipo de crítica porque no es una solución elegante, claramente. Ahora pusimos una placa que bypassea desde la base que estaba parcialmente intacta hasta la cabeza del metatarsiano, que también estaba intacta, y con algún tornillo entre medio, pero no contentos con eso, nos pareció que tuvimos que agregarle una aguja tipo Iselan, como se hace en las fracturas de la base de Bennett de la mano, juntando el primero con el segundo metatarsiano, finalmente sacamos la aguja y el paciente quedó contento, me ha derivado a su señora y a otros, pero la verdad que esto es un desastre, no es una complicación menor. Entonces yo tengo que llamar un poco a la atención cuando tengan una osteotomía de SCARF que falla. Hay que ser bien cuidadoso porque yo inocentemente entré pensando que iba a poder recolocar los tornillos, que los recoloqué, si ustedes se fijan, pero me dio 0 seguridad y por eso sobre los tornillos le agregué esta placa. Ahora, existe otro camino y este otro ejemplo, lamentablemente, estos 2 pacientes fueron en el mismo mes. Yo no sé si mi mano estaba mal calibrada en esa fecha o no me acompañaba el signo del zodiaco, no sé. Pero esta paciente tuvo una pérdida de corrección un poco menos dramática clínicamente. Entonces yo le sugerí que esperara. La paciente no estaba nada contenta con la corrección.
estéticamente lo encontraba horrible, pero tenía mucha inflamación y considerando lo que me había pasado con este paciente, a esta paciente le sugerí lo contrario, le dije, espera. Y esperamos, la paciente estuvo de acuerdo, esperó que pasara la inflamación y a los 18 meses hicimos una nueva osteotomía de scarf sobre el scarf antiguo. Y aquí sí los tornillos agarraron. Con esto aprendimos que si el paciente está dispuesto a esperar, probablemente la solución es un poco más fácil y es menos peligrosa. Entonces, fíjense que con este enfrentamiento, midiendo el ángulo a corregir, fuimos capaces de transformar un scarf, o sea, un chevrón, corregirlo con scarf, un scarf, rehacerlo y fijarlo con placa en forma aguda, y un scarf, rehacerlo y fijarlo de nuevo con tornillo. En un lado fue un scarf y en el otro lado, fíjense lo que hicimos. Hicimos un chevrón sobre el scarf, un chevrón de pata larga, como ustedes quieran, pero es un chevrón en el fondo, al lado derecho. Entonces, las combinaciones de cirugía nos pareció que sí funcionaban. Y el paciente cumplió este principio que nosotros siempre tratamos de seguir, ofrecer la cirugía, y digo la osteotomía derechamente porque actualmente el espacio para alternativas quirúrgicas de partes blandas es bastante escaso y hay un consenso bastante universal que uno tiene que hacer algún tipo de osteotomía abierta, mínimamente invasiva, lo que ustedes quieran, pero probablemente algún tipo de osteotomía o artrodesis para corregir y no solo partes blandas. Entonces, ¿cuál es la osteotomía más simple que corrija todo? Considerando que nuestra principal falla es la recurrencia, entonces hay que cuestionarse mucho si nuestra principal falla es la recurrencia, ¿por qué no escogemos alguna cirugía predecible que tenga un poder corrector mayor, pero sin pasarse la raya? ¿Y por qué? Porque esta paciente, por ejemplo, había sido operada con una técnica de partes blandas varios años antes, le habían hecho una resección de la cabeza excesiva, nosotros medimos que nuestro ángulo a corregir era más de 12 grados, dijimos aquí vamos a tener que hacer una osteotomía proximal. Esta paciente está operada hace, creo que 18 años. E hicimos una osteotomía proximal con una placa y tornillo, y como ustedes saben, las osteotomías proximales tipo Rogerman son muy potentes. El problema es que no son muy estables. Y efectivamente eso fue lo que nos pasó, una osteotomía que pueden discutir, tal vez está hipercorregida, lo que ustedes quieran, pero finalmente la osteotomía perdió toda corrección, se rompió la placa, y con esto aprendimos algunas cosas, que tal vez la osteotomía es buena, pero a pesar de usar una fijación con una placa 2.7 milímetros, tal vez debimos haber hecho otra cosa diferente, pero en esta paciente la volvimos a fijar de nuevo con... Todos tenemos esta ilusión, ¿eh? Es como cuando un paciente tiene una infección de la herida operatoria y siempre pensamos que cuando es nuestra cirugía la infección es superficial. Si el paciente viene de otro centro siempre es profunda, no sé si se han dado cuenta de eso. Entonces cuando uno va a reoperar un paciente uno dice, no, ahora lo voy a dejar bien, los tornillos ahora van a agarrar, y la verdad que como conversábamos en el caso anterior, eso no siempre es tan verdad. Pero finalmente la reoperamos y resultó bien, pero esto nos hizo cuestionar, ¿no? ¿Cuál es la estabilidad de una placa en el dorso? Porque la placa ofrece el espesor de la placa a la resistencia de los mecanismos a los vectores de fuerza. Por lo tanto, es mucho más lógico que si uno va a ocupar esta placa, la ocupemos por medial. Y eso nos llevó a hacer una modificación de la técnica de osteotomías proximales, y esta es una paciente que había sido operada con la clásica técnica de Rogerman varios años antes, no por mí, pero bueno, como yo las operaba igual antiguamente, una doctora pediatra, con una recidiva completa, porque se operó, se hizo la osteotomía, se fijó con un tornillo y una aguja, se sacó la aguja y la paciente perdió toda la corrección. Y dijimos, a ver, no tiene artrosis, no tiene hipermovilidad tarso-metatarsiana, intentemos la osteotomía proximal. Y aquí nos movimos un escalón más, de cambiar de osteotomías distales a proximales, nos movimos a esta osteotomía que le llamamos postcode, porque es una osteotomía en el fondo que es un poquito oblicua para perder el menos largo posible y que no solo reseca una cuña lateral, sino que traslada, con lo que permite cerrar el ángulo intermetatarsiano con la menor cuña posible. ¿Por qué? Porque la osteotomía es un poco oblicua de medial a lateral, de proximal a distal, y porque además parte de la corrección es a expensa de la traslación. Entonces aquí fuimos capaces de corregir, fíjense otra vez, una osteotomía proximal con una nueva osteotomía proximal, ahora sí fijada con una placa medial. Y ahora abríamos botella de champaña y nos felicitábamos entre nosotros mismos en el equipo y dijimos, tenemos la solución.
entre Chevron, Scarf y estas osteotomías proximales podemos solucionar todos nuestros pacientes. Nos vamos a poner buenos en hacer esta cirugía y se va a acabar el problema. Ahora, cuando hicimos un análisis que también publicamos en el Foot and Ankle International de esta osteotomía, nos dimos cuenta que la satisfacción era regular. 87% de pacientes contentos o más o menos contentos, porque aquí incluimos a pacientes con excelentes y con buenos resultados. 87 no es tan bueno. O sea, hay un porcentaje significativo de pacientes que tuvieron fallas, que la corrección no fue tan buena, que les costó cicatrizar, y son 187 pacientes. Esta es una serie que hicimos en conjunto con el doctor John Gould en Estados Unidos. Que dicho sea de paso, aprovechamos también de evaluar cuál era la diferencia en los resultados si uno hacía tenotomía del tendón aductor o no. Porque nosotros nunca hacíamos, pensando en el concepto que al mover la cabeza sobre los sesamoideos, cortar el tendón aductor no tiene ningún sentido porque el tendón se va a relajar. Y John Gould siempre lo hacía y también pudimos demostrar que no hubo diferencia dentro de esta humilde casuística, porque es evidencia tipo 4 en el fondo, un estudio tipo 4, por lo tanto el grado de recomendación es escaso. Pero interesantemente, esto también apoyó el concepto que enfocarse tanto en la tenotomía del tendón aductor no es lo más importante. Eventualmente uno puede abrir la cápsula lateral, el ligamento metatarso sesamoideo, pero el tendón aductor tal vez no era tan necesario. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí nos empezaron a sembrar la duda nuestros amigos de diferentes lados y nos preguntaban, ¿y ustedes por qué nunca hacen lápido? Y empezamos a pensarlo. Y indagando en nuestras primeras aproximaciones nos dimos cuenta que el doctor Michael Coughlin, conocido especialista en cirugía de antepié, se tomó la molestia de ir a Barcelona con ustedes y hacer un estudio con Pavo Golano, lamentablemente fallecido, querido amigo de todos nosotros, y donde hizo varios estudios. Él se llevó su grupo de cirujanos de tobillo y pie e hicieron varios estudios, dos de los cuales son los que destaco acá, en donde él demostraba que cuando uno hacía una osteotomía correctora del alus valgus, la inestabilidad cuneo-metatarsiana desaparecía. Bueno, yo escuché a Michael Coughlin repetir esto en numerosos congresos, cuando él se levantaba y decía, paren de hablar de la inestabilidad cuneo-metatarsiana, porque aunque exista, no tienen cómo medirla, no es objetiva, y además cuando ustedes corrijan el alus valgus, la inestabilidad cuneo-metatarsiana va a desaparecer. Esto es algo que con el paso del tiempo y ahora que tenemos escáneres con carga, como les voy a mostrar más adelante, ha tenido bastante información nueva. Pero, como todas las cosas en traumatología, en medicina y en cirugía de tobillo y pie, esta afirmación que Michael Coughlin ha defendido a pie juntillas no es siempre cierta. Miren esta paciente, a la cual en la foto a la izquierda ustedes ven que, una vez más, esta era una doctora anestesista, nuestra anestesista, que le habían hecho una técnica de Roger Mann cuando ella estudiaba medicina, y nosotros dijimos, no te preocupes, nosotros te vamos a hacer una osteotomía proximal, como en el caso que les mostré antes de la otra doctora, y vas a quedar excelente. Y la inestabilidad cuneo-metatarsiana no importa, porque se te va a corregir, como dice Michael Coughlin. Y fíjense lo que pasó. De hecho, aquí está la radiografía después de los dos pies, ahí ustedes ven el otro lado que le molestaba poco, que tiene el tornillo del Roger Mann, con poca recurrencia, estaba bien de ese lado, y en este lado le hicimos la osteotomía que inicialmente se veía perfecto en el intraoperatorio, pero las radiografías con carga cuando consolida, fíjense lo que pasó con la cuneo-metatarsiana. Entonces, lamentablemente, esto nos hizo obviamente entender que lo que dice Michael Coughlin es probablemente cierto en la mayoría de los casos, pero no en todos. Ahora, ¿cómo vamos a saber que esto va a pasar? No sé. La verdad es que si ustedes ven esta inestabilidad cuneo-metatarsiana en la P, antes de la cirugía es probablemente una inestabilidad grosera. Si ustedes ven un SAG con la cuneo-metatarsiana abierta en la lateral por plantar, probablemente sea una inestabilidad grosera. Ahora, el examen físico o la máquina de Kite-Clowie que se usan para medir inestabilidad es como indicar cirugía en inestabilidad de tobillo porque un tobillo sea más laxo. Obviamente te vas a equivocar por menos y por más porque hay muchos pacientes que tienen laxitud de esa articulación sin siquiera consultar por alus valgus, así como hay muchos pacientes que tienen laxitud del tobillo en el cajón anterior y están consultando por una tendinopatía de Aquiles, no tienen inestabilidad de tobillo y viceversa. Como nos ha mostrado Jordi Vega,
muy conocido por ustedes, obviamente. Hay pacientes que tienen un cajón normal al examen físico y que tienen una inestabilidad de tobillo que requiere cirugía. Entonces, yo creo que estos principios son probablemente bastante universales. Entonces, claro, aquí nos empezamos a cuestionar todas las alegrías que nos producían nuestras técnicas, y ahí está, hay una foto más de cerca donde la inestabilidad es bastante obscena y finalmente tuvimos que hacerle una artrodesis tipo Lapidus, y aquí nos convencimos que el Lapidus íbamos a tener que incorporarlo en nuestra práctica clínica. Este es uno de los pacientes a los cuales le hicimos una artrodesis tipo Lapidus, se ve maravilloso. Clínicamente, el otro lado evolucionó fantástico. Este es un paciente adulto, hombre de 60 años, pero fíjense las radiografías de este lado. No me acuerdo la secuencia exacta, pero aquí el paciente al menos llevaba 3 meses sin pérdida de corrección, con un Lapidus con la fijación clásica. No se confundan, la técnica clásica de Lapidus siempre hubo una fijación hacia el segundo rayo. La modificada solo fija la cuneo metatarsiana. Bueno, el problema con este paciente es que en un lado estaba perfecto y en el otro le dolía, le dolía, le dolía, le dolía, hasta que finalmente a los 9 meses logró consolidar. Probablemente cuando se aflojaron los tornillos. Fíjense, el tornillo del Lapidus clásico, el tornillo que va hacia el segundo rayo, tiene un efecto de limpio parabrisas. Probablemente cuando uno hace un constructo demasiado rígido, como nos pasa en la pierna, cuando uno llena de tornillos bloqueada una fractura de pierna, obviamente un constructo rígido no favorece la consolidación. Puede ser bueno para la corrección. Por eso muchos hacen un Lapidus modificado sin esta fijación. Pero, lamentablemente, fuimos aprendiendo con el tiempo que cuando ustedes hacen la fijación cuneo-metatarsiana, la intercuneana a veces se abre, que nos costó mucho entender por qué, porque dentro de la cirugía poníamos nuestra fijación o con la mano o con una pinza, fijábamos la cuneo-metatarsiana y volvía a aparecer la deformidad y decíamos, pero ¿por qué aparece la deformidad si la cuneo-metatarsiana está fija? Claramente porque hay inestabilidad hacia proximal, que esto es algo que ahora con el escáner con carga lo podemos demostrar. Entonces, fíjense cómo dijimos, a ver, los pacientes claramente con un Lapidus no evolucionan tan bien cuando la fijación es solo con tornillo. Ocupemos el mismo concepto de la placa medial y sin ocupar placas específicas, poníamos estas mismas placas 2.7 más proximal y los pacientes tenían menos dolor. Y aquí solucionamos un scarf con un Lapidus, un scarf que recibió con un Lapidus, porque recibió por la inestabilidad cuneo-metatarsiana. Fíjense cómo interesantemente uno puede combinar una técnica con otra y se van a dar cuenta cómo algunas técnicas no son fáciles de combinar. La rigidez del constructo de la artrodesis clásica del Lapidus nos hizo pensar, ¿no será mejor ocupar alguna placa específica, fijar con placa que nos da la impresión que los pacientes evolucionan mejor, con placa medial o incluso placa plantar, pero la inestabilidad intercuneana, fijarla de una manera flexible, como con esta fijación flexible con un botón? Y probamos varios casos así y efectivamente el paciente consolidaba más rápido porque tal vez el constructo es menos rígido. Ahora, estos son solamente especulaciones e insisto cómo ha ido la secuencia del pensamiento. Varias de estas cirugías que le he mostrado ahora no las hacemos nunca más. Aquí puse un poco pretenciosamente qué hacemos hoy. En realidad es qué hacíamos hace algunos meses, porque la verdad es que en el último tiempo hemos tenido una vorágine de cambio y esto era para el Lapidus. Y en el Lapidus dijimos, bueno, si necesitamos hacer buena compresión y tener buen alineamiento, ¿por qué no hacemos esto con un clavo? Y hay empresas que ofrecen un clavo y nos dimos cuenta que la compresión que ofrece el clavo por el mecanismo de compresión con una tuerca que uno gira, anclándose a proximal y a distal, probablemente es mejor. Y sí, tuvimos la impresión subjetiva que estos pacientes evolucionaban muchísimo mejor sin el aumento de volumen en la zona, que es bastante molesto. Yo creo que ustedes también han visto esto, que el paciente se queja que en la zona de la artrodesis del Lapidus el paciente tiene un aumento de volumen, un bump, como dicen los americanos. ¿Por qué? Porque la consolidación es lenta y les duele, y les duele, y les duele. Y a veces en ese proceso gana lamentablemente a la osteosíntesis la falla en la biología y se pierde la corrección. Estos pacientes con los clavos se sentían mejor, pero la incisión no nos gustaba nada, este tipo de incisión, pero lamentablemente los primeros casos, como ustedes ven, el clavo entra muy cerca de la cuneo metatarsiana, e igual que en los tornillos de Lisfranc,
uno quiere estar lejos, pero fíjense el grosor de este clavo, uno tiene que estar muy lejos de la articulación cuneo-metatarsiana para no fracturarla, y tuvimos un caso con una fractura. Entonces, claro, dijimos, ahora empecemos a copiarle a nuestros amigos españoles, a nuestros amigos en Italia, a nuestros amigos en Francia y a muchos de nuestros amigos en Latinoamérica que hacen cirugía mínimamente invasiva. Entonces, esta misma técnica dijimos, hagámoslo en forma mínimamente invasiva, en forma artroscópica, miremos la articulación, ocupemos una fresa MIS 4.3 y fíjense lo que fuimos capaces de hacer, la misma corrección con el mismo clavo con una técnica menos invasiva. Y aquí pueden ver la radiografía, el clavo. Yo sé que este es un concepto un poco extraño, poner un clavo porque hay un clavo metido en el metatarsiano, que por último es un hueso tubular, pero hay un clavo metido en la cuña, que no es un hueso tubular. Pero este concepto ha probado ser útil incluso en fracturas de calcáneo, porque el clavo permite hacer fijaciones bloqueadas que permiten dar la estabilidad necesaria. Ahora, casi todos estos clavos que pusimos tuvimos que hacer algún tipo de fijación hacia el segundo rayo. Pero así se ve a la semana. Yo sé que está fea la foto, en realidad está media fea, pero la verdad que la evolución de las partes blandas en el Lapidus con un clavo mínimamente invasiva era mejor que en el Lapidus abierto. Y así seguimos avanzando. Ahora, viene aquí el concepto estrella de uno de mis partners, que es la rotación, que no es idea de Emilio Wagner en realidad, sino que esto lo propuso Charlie Salzman hace varios años, y dijo, las cabezas no siempre tienen el ángulo metatarsiano articular distal alterado. Lo que probablemente pasa es que la cabeza está rotada. Y fíjense en este caso en particular, en el cual se hizo una astrodesis tipo lápido, el borde lateral de la cabeza que está redondeado, cuando se hace el lápido, la cabeza se ubica perfectamente sobre los sesamoideos, se corrige la parte redondeada lateral de la cabeza y se corrige el ángulo metatarsiano articular distal. Lo que sugiere, y empezó a sugerir, que muchas de los elementos que ocupábamos en nuestro análisis, como el ángulo metatarsiano articular distal, Cristian, ¿quieres que pase el sondeo sobre cómo medir la rotación? Ya, por favor. Por aquí una pregunta, ya que la rotación, ¿alguien tiene algún micrófono prendido o soy yo el que estoy? Ahí está perfecto. No sé si era yo o alguien, probablemente soy yo. Miren, interesantemente, la balanza se distribuye en cómo medir la rotación desde evaluaciones clínicas como las que están en la foto. Uno puede medir la rotación clínica de cómo está la uña pronada y es una aproximación bastante cercana. Se puede medir en radiografía. Lamentablemente la radiografía axial de sesamoideo, y esto no sé si todos lo habían pensado, es una radiografía totalmente ficticia, porque ustedes tienen que poner el pie en la posición que se ve en la foto de la derecha, y no es la posición real que tiene el pie cuando apoya. Por lo tanto, esto hizo cuestionar nuestra forma de medir la rotación y tratar de buscar alguna alternativa mejor, y varios respondieron que sugerían algo un poco distinto, como un escáner normal o un escáner en carga. Ahora, en la historia de la literatura, primero, varios se dieron cuenta que las radiografías, si uno mira en cadáveres y en las radiografías, cuando el metatarsiano rota, el borde lateral de la cabeza se ve más redondeado. Y cuando no está rotado, el borde lateral de la cabeza se ve plano. Pero lamentablemente, y esto lo acabamos de publicar nosotros, tiene una poca correlación con el escáner con carga, lo que hace discutir que estas evaluaciones radiológicas sean tan buenas. Lo mismo la posición de los sesamoideos en la radiografía axial es muy diferente a lo que pasa con el escáner con carga, una mala correlación. Entonces, entendiendo que hay poca información, entendiendo que estamos recién aprendiendo, nosotros tenemos un escáner con carga hace 3 años, fue el primero que apareció en Latinoamérica y estamos aprendiendo, pero lamentablemente nuestras conclusiones
humildes hasta ahora nos hacen pensar que la correlación entre la radiografía, la clínica y el escáner con carga es mala. O sea, el escáner con carga muestra muchas más cosas. Ahora, podemos hacerlo de otra manera. Fíjense que aquí hay publicaciones de escáneres con carga simulados, al que al paciente le ponen carga con algún tipo de aparataje o le ponen peso encima o qué sé yo, y son un poco mejores. Pero yo confío en lo que dice mi amigo César de César Neto de Iowa. Es un brasileño que estudió varios años en Estados Unidos y ahora trabaja allá. Es el actual editor del Food and Ankle Clinics, es un muchacho joven, muy inteligente. Y César dice que lamentablemente la literatura actual con escáner con carga está muy centrada en medir cosas normales aún. Y tenemos poca evidencia de lo que pasa después de una cirugía, después de un tratamiento. Por lo tanto, en este minuto parece ser una forma bastante más confiable para medir rotaciones, pero todavía no podemos sacar conclusiones tan precisas. Esto es muy importante porque en el fondo este es nuestro escáner con carga, esta es la clínica donde yo trabajo. Nosotros hacemos una medición de varios puntos en el fondo donde evaluamos rotación, acortamiento, corrección pre y post quirúrgica. Y nos damos cuenta que los pacientes no solo pueden tener inestabilidad intercuneana, sino que pueden tener inestabilidad mucho más atrás, incluso en la navículo cuneana, que en el fondo es la clásica inestabilidad que vemos en los biplanos también, de toda la columna medial. Por lo tanto, no es tanta la sorpresa que un alus valgus tenga inestabilidad de toda la columna medial. Ahora, haciendo estas mediciones, voy a bajar un poquito el volumen. Con Emilio Wagner y Paulo Wagner desarrollamos una técnica en la cual con un corte uno puede rotar y cerrar el ángulo intermetatarsiano. Y esta técnica la llamamos promo y probablemente muchos de ustedes la conocen. Hay una empresa que diseñó una placa específica y esto lo publicamos en el año 2017 en reporte preliminar. El concepto de esta alternativa es, queremos corregir la rotación. Fíjense la cabeza y les voy a mostrar, a ver si logro mostrarle de nuevo el video. Fíjense la cabeza cómo está redondeada antes de la corrección y fíjense cómo al corregir la rotación la cabeza se pone plana en su aspecto lateral, señal de que corregimos la rotación. Lo mismo se ve en la animación de la derecha. Entonces, un corte oblicuo en varios planos que se calcula. Hay que hacer algún pequeño cálculo para que el corte sea igual. Esto está tomado de las osteotomías que se hacen en pierna en niño para hacer un corte en dos planos que corrijan las dos cosas. Entonces, bueno, aquí empezamos a preguntarnos, ¿y si hay que corregir la rotación y nosotros solo hacemos osteotomías de transferencia, como un chevron o un scarf, Ludlow, etcétera? Incluso a mí me enseñaron que la artrodesis tipo lápido era sacando una cuña, no rotando. Pero con el paso del tiempo, yo vi cirujanos como Pascal Ripstein, que él tomaba el metatarsiano, el quinto y el primero con sus dedos, el dedo gordo y el dedo pequeño de la mano, y él corregía la deformidad, pero lo que hacía era que rotaba con el dedo gordo el primer metatarsiano. Y él no se daba cuenta que hacía eso. Yo lo miré y le dije, mira lo que estás haciendo, no solo juntas el primero con el quinto cuando tú lo fijas. Y él lo fijaba solo, no necesitaba ayudante. Juntaba con la mano izquierda el primero con el quinto y ponía agujas y después hacía la fijación percutánea para hacer una artrodesis. Y ahí él rotaba y eso me hizo pensar, ojo, el lápidus que queda perfecto es porque se rota. Entonces, ¿será que las otras osteotomías tienen que rotar? Y agregamos este concepto, como les dije, de la promo. Fíjense el borde lateral en la radiografía previa, cómo está redondeado la cabeza y fíjense después cómo queda perfectamente plana la cabeza, señal de que la rotación la corregimos, lo que da cierta tranquilidad que estamos corrigiendo la anatomía. Este otro ejemplo, fíjense el borde lateral de la cabeza, redondeado, y fíjense en el postoperatorio con el hueso ya consolidado con una correcta corrección. Esto también te da cierta tranquilidad. Ahora, lamentablemente, Emilio Wagner nunca ha medido su pre y postoperatorio con escáner con carga, y sí nos ha mostrado casos como este en el que pasa exactamente lo mismo que nos pasaba antes. Algunos pacientes requieren, junto con la osteotomía proximal derrotadora, alguna fijación al segundo rayo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo inestabilidad o cuneo metatarsiana o intercuneana. Entonces, ojo,
Esta osteotomía, que suena fantástica, de rotadora, puede ser un poco más compleja y puede requerir fijaciones de este tipo. Ahora, dándole vuelta un poco más al concepto de la osteotomía de rotadora tipo promo y preguntándole a mi amigo alrededor del mundo, y sería bueno que ustedes después me den su opinión, muy poca gente está haciendo esta osteotomía. ¿Y por qué? Es una muy buena pregunta. Y eso me incluye a mí e incluye a varios en Chile. Porque este paciente que tiene una rotación de la uña y que tiene esta severa deformidad, incluso con un metatarso un poco aducto, le hicimos una osteotomía de Scarf traslacional y fíjense cómo se corrigió la rotación de la cabeza. Aquí no hay ningún gesto rotatorio, no hay trampa. Simplemente nos basamos en el concepto de Michael Coughlin, que si uno permite un correcto alineamiento del alus valgus, probablemente la cuneo metatarsiana se va a rotar. Y efectivamente se rota la cuneo metatarsiana y se rota y se estabiliza. Y por eso la cabeza tiene ahora un borde plano en el borde lateral. Entonces aquí nos preguntamos, entonces, ya no si podemos corregir la inestabilidad cunometatarsiana con una osteotomía translacional. La pregunta es, ¿una osteotomía translacional puede corregir rotación? Y este ejemplo se los demuestra. Fíjense el borde lateral redondeado, fíjense el borde lateral plano. Fíjense la uña preoperatorio y fíjense la uña postoperatoria. Ahora, ¿cuánto de rotación se puede corregir con esta osteotomía? Y fíjense acá que tenemos un caso severo. Para mí esto es severo porque tiene el clásico metatarso aducto que para todos es un dolor de cabeza y que no, en el cual sabemos que hay que hacer osteotomía de los metatarsianos, pero no nos gusta. Entonces aquí, fíjense la rotación que se ve donde los sesamoides están casi en el lado lateral del metatarsiano. Es una rotación severa. Y dijimos, ¿seremos capaces de corregir esto? E hicimos una osteotomía en Scarf, que en esa época era nuestro caballo de batalla, por así decirlo. Esto eran nuestras primeras aproximaciones a la osteotomía mínimamente invasiva. Hicimos una osteotomía MIS del segundo al cuarto, y fíjense cómo automáticamente las cabezas se trasladan hacia el lado. Y nos pareció que esta era la mejor alternativa para enfrentar además un metatarsoducto que debe ser corregido, porque las cabezas de los metatarsianos quedan un poco más en el eje del pie. En ese minuto todavía no nos atrevíamos a operar los alus valgus todos mínimamente invasivos, pero nos dimos cuenta que sí corregíamos la rotación de la cabeza solo con una osteotomía de Scarf y con las herramientas clásicas con las que nos sentíamos bastante cómodos. Miren esta corrección en el escáner con carga. Miren la rotación pre y la rotación postoperatoria. Completa. Entonces, a mí Emilio Wagner, que es uno de mis grandes amigos, me decía, Cristian, yo creo que a menos que uno rote dirigidamente, un Scarf y un chevron no va a corregir. Y yo le dije, pero mira esta foto. Y me dijo, tienes razón. Entonces después me dijo, Cristian, sabes que yo creo que tú tienes razón y probablemente una osteotomía translacional de la que ustedes quieran, porque aquí nos vamos a mover a las mínimamente invasivas, a las que ustedes quieran, sí puede corregir atrás. ¿Cuánto me dijo él? Yo creo que hasta 10 grados es mi percepción. Yo le dije, Emilio, yo creo que puede corregir más. Y ahora Emilio, que fue el promotor de esta técnica, él cree que al menos 20 grados se pueden corregir simplemente con una osteotomía translacional sin necesariamente hacer un gesto rotador. Y yo pienso que tal vez incluso un poco más. Y aquí empezamos nuestra incursión hace más de 10 años en osteotomías mínimamente invasivas, al principio sin fijación, y corregíamos así muy humildemente pacientes de 90 años como esta, con una osteotomía proximal, una osteotomía de Akin sin fijación, y con buenos resultados, basándonos en el vendaje como yo lo aprendí a hacer inicialmente con Stephen Isham y mirando la experiencia de Mariano de Prado en España, que ustedes conocen muy bien, sin fijación. Pero actualmente obviamente que preferimos en nuestros pacientes, y este es en este minuto nuestro gold estándar, hacer osteotomías con fijaciones tipo mica como esta, y así es como ha ido evolucionando nuestra secuencia del pensamiento. Fíjense que hasta aquí llevamos como casi 45 minutos de exposición y solamente estoy hablando de la recurrencia. Seguimos a continuación con que lamentablemente esta técnica que hoy nos parece extraordinaria, no siempre es tan extraordinaria tampoco, porque tiene fallas. Fíjense cómo se pierde la corrección acá, cómo la cabeza se va en dorsiflexión, cómo se pierde el agarre en los tornillos, cómo se rompe la cortical, y esto lamentablemente nos pasó mucho más en los primeros casos, ahora nos pasa mucho menos, aprendimos algunos detalles técnicos para ayudar a que complicaciones de este tipo no pasen. Por lo tanto,
incluso con esta técnica que ahora es nuestro caballo de batalla, mucho más que el SCAT. Estos pacientes son con técnica mínimamente invasiva, también hay complicaciones. Y esto, muchachos, no es fácil de revisar. Y cuando lo hemos tenido que revisar, habitualmente o es con placas, hemos hecho técnicas como el ICELAN, pero no es muy fácil volver a aquí hay otro ejemplo donde pareciera por lo menos un buen alineamiento en el eje antero-posterior, pero fíjense cómo se desplazó la cabeza hacia plantar y fíjense el acortamiento grosero. O sea, lamentablemente, y una vez más, y por eso partí con absoluta humildad, timidez y un poco de pena, diciéndole que tengo lamentablemente muchos casos de complicaciones. Pero para que esto no sea tan aburrido, nos vamos a mover a las otras complicaciones un poquito más rápido. Obviamente se nos han salido tornillos. Perdón, Cristian. Sí, por favor. Perdona que te interrumpa, soy María. Por favor. A ver, me pongo la cámara. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Por favor. Y básicamente bueno, preguntan si de entrada no consideras como indicación una doble osteotomía proximal y distal, porque has hablado de todas las posibilidades que tenemos de corrección. En tu arsenal terapéutico para la cirugía de alus valgus, si entra la doble osteotomía, esto por un lado. Y la otra pregunta reiterada y repetida es, ¿nunca te planteas hacer una artrodesis metatarsofalángica en los alus valgus severos de entrada o, por supuesto, en alguno de los rescates que has presentado? Pero qué buenas preguntas. Lo primero es que sí, con certeza hacíamos doble osteotomía en varios pacientes, osteotomía proximal y osteotomía distal, porque hacíamos la osteotomía proximal o a veces hacíamos lápido y el ángulo articular distal nos quedaba mirando en valgo. Entonces nos obligaba a hacer algún tipo de osteotomía tipo chevron con resección de cuña lateral y hacíamos. Pero lamentablemente esa osteotomía nos daba siempre la impresión que comprometíamos significativamente la irrigación del metatarsiano, o sea, razonablemente una doble osteotomía en un metatarsiano era malo. Ahora que tenemos la opción de corregir el ángulo intermetatarsiano y la rotación con una osteotomía proximal o una artrodesis que desrota y gira el metatarsiano, como la artrodesis de lápido, claramente ahora hacemos menos osteotomías dobles. Pero sin ninguna duda fue una de las cosas que hicimos mucho, pero que nos sucedió, que era lamentablemente la evolución de las partes blandas, el tiempo de consolidación, el riesgo de necrosis vascular, parecía al menos subjetivamente peor. Y por eso, si ustedes miran la literatura, publicaciones gigantes de doble osteotomías, cada vez hay menos. Es como no lo mostré acá, pero también pasamos por la curva donde hacíamos osteotomías de cuña de apertura medial del metatarsiano, que era muy fácil. Y le poníamos una placa que tenía una cuña medial, extraordinariamente fácil, pero fallaban, porque alargar el metatarsiano siempre es mala idea. Aumenta la tensión y habitualmente obligaba a hacer una nueva osteotomía o de Akin o incluso Akin y en la cabeza del metatarsiano, o sea, triple osteotomía. Y si ustedes se fijan, la popularización y un volumen significativo de publicaciones de cuña de aperturas proximales, mediales, con placa, con cuña, aparecieron muchas y ahora ya no hay. Nadie lo publica, interesantemente. Ahora, yendo a la artrodesis, tenemos un estudio donde hicimos, creo que uno de los pocos estudios costo-efectividad que están publicados, donde analizamos, a sugerencia del doctor Mafuli, ¿cuándo uno ya tiene que hacer una artrodesis? Porque nos pasaba que nosotros insistentemente, porfiadamente, operábamos y reoperábamos a los pacientes con falla tras falla tras falla. Por otro lado, yo hablé con un amigo, con Lowell Wild, el hijo de Lowell Wild Jr. en el fondo, y él me decía, mira que estén nosotros acá en Estados Unidos, en nuestro centro, cuando alguien tiene más de, miren, escuchen lo que le voy a decir, 50 años, aunque sea una cirugía primaria, le hacemos una artrodesis, no nos complicamos la vida, metatarsofalángico. Yo creo que eso puede ser exagerado, pero llegamos a la conclusión, que esto probablemente sí es útil como información general a considerar, porque no es un dogma, obviamente, que cuando alguien tiene 2 cirugías fallidas, probablemente es bueno hacer una artrodesis metatarsofalángica, costo-efectividad, si el paciente está de acuerdo. Y todos sabemos que, y aquí les voy a compartir una experiencia que he compartido verbalmente con amigos en Europa, como James Calder, por ejemplo, que es médico de la Premier League,
hay jugadores de fútbol profesional, como en la Premier League, jugando fútbol con una artrodesis metatarsofalangica. Entonces, la artrodesis metatarsofalangica no es una mala opción y hay que parar de empecinarse con corregir o con osteotomía tras osteotomía y falla tras falla, porque nuestros pacientes pagan las culpas nuestras. Así que me encantó que me hicieran esa pregunta porque intencionalmente la saqué, pero tengo un caso por aquí para mostrarles. Entonces, si quieren avanzamos y me van haciendo las preguntas e interrumpan cuantas veces quieran. Puse esta foto de una complicación de un tornillo que se salió y se extruyó por la piel, pero miren lo que les voy a mostrar. Una mujer con varias cirugías previas, fíjense que tiene una osteotomía de Weil muy curiosamente realizada, porque hay tornillos que están en el espacio intermetatarsiano, con un alus varus, con una deformidad severa, y yo le dije, inocentemente le dije, mira, no te preocupes, yo soy tu salvador, y voy a corregir toda la deformidad. Costó, pero esto fue hace varios años, hicimos una osteotomía con un chevrón reverso, si ustedes se fijan, un bunionet fijado con tornillos, como una especie de chevrón fijado con tornillos, osteotomías tipo Weil que finalmente fijamos con agujas axiales, porque no estaba, en ese minuto no teníamos una herramienta para que con la osteotomía de Weil pudiéramos corregir la desviación lateral de los dedos. A la paciente, yo les juro, aquí tengo que van a tener que creer, yo lo opero en la mañana, en la tarde le cambio el vendaje y verifico que la perfusión y todo esté bien, al día siguiente la vuelvo a ver, le cambio el vendaje en la mañana personalmente, cosa que no hago con frecuencia, y la paciente estaba bien, y a la semana, una vez más, el tenebroso fellow me llama y me dice, Cristian, tiene un poco de hematoma la paciente en la herida. Miren el hematoma. Lo que ustedes ven como un hematoma es una herida medial completamente abierta. Y una herida dorsal, que obviamente me atreví temerariamente a reabrir, porque la paciente obviamente ya tenía heridas previas, a reabrir, y fíjense cómo terminó con una necrosis dorsal. Entonces lo que ustedes ven como un posible hematoma es una herida dehiscente groseramente. Y aquí ustedes pueden ver la solución final y me encantaría saber, por lo menos para que se lo cuestionen, porque así avanzamos un poco más rápido, si alguno de ustedes habría hecho, meto al paciente a pabellón y le hago un aseo quirúrgico, meto al paciente a pabellón y le pongo un sistema aspirativo continuo, meto a la paciente a pabellón y le pongo un colgajo, o solamente lo manejo con curaciones. Ahí está la pregunta que subieron y me encantaría que ustedes pudieran opinar cómo han manejado, espero que no hayan tenido esta complicación maldita, pero si la han tenido o algo parecido, ¿qué es lo que han hecho habitualmente? Bien, fíjense que la mayoría fue súper cauto y me parece que es la conducta más correcta, por lo menos hacer un aseo quirúrgico y evaluar, y después ver si ese paciente va a necesitar un sistema aspirativo continuo, una evaluación por el cirujano plástico, un colgajo tal vez un poco aventurado, pero mi experiencia es que como obviamente, y como les dije antes, cuando el paciente es de uno, uno quiere no complicarle la vida al paciente y no hacerle incurrir en mayores costos. Fíjense cómo cerró esta herida 2 meses y medio. ¿Eh? Perfecta. Sin ningún colgajo, sin ninguna intervención de cirujano plástico, solo con curaciones avanzadas que iban cambiando los vendajes y qué sé yo. Prefiero no decirlo esto, pero lo voy a tener que decir para que en el fondo pueda transmitir un poco de mi humilde experiencia. Nunca he tenido una infección profunda en cirugía de antepié. Todas mis infecciones profundas, que han sido varias, es en cirugía de retropié. Con infección profunda me refiero a una infección profunda que haya obligado a un aseo quirúrgico, antibiótico endovenoso, muchas infecciones superficiales que se han resuelto todas con curaciones y antibióticos orales. Entonces, les muestro, esto puede ser, como dicen los americanos, better lucky than good. Es muy probable que yo haya tenido suerte. Creo que es una conducta temeraria esperar y el paciente estuvo dispuesto a hacerlo, pero es mucho más seguro, como ustedes propusieron ahí, un aseo quirúrgico y ocupar alguna técnica de cirugía plástica. Como dice mi amigo Mark Myerson, no sé si está mejor que antes de la operación, pero al menos está diferente. Entonces, las complicaciones de partes blandas, en mi experiencia, raramente han requerido injertos y otras cosas. Quedan pocos minutos, les voy a mostrar rápidamente algunos casos. Miren esta paciente que fue mi primer scarf. Le hice un chevrón en un lado con tornillo reabsorbible.
con tornillo reabsorbible de magnesio. Estas son las cosas ridículas que uno empieza a hacer porque el paciente dice, doctor, pero no quiero que me ponga tornillo. Entonces yo le digo, ya, en el lado del chevron, que yo lo hago siempre, te voy a poner un tornillo reabsorbible. En el lado del scarf, que no he hecho nunca, voy a ser el primero, te voy a poner tornillos metálicos. Yo estaba muy preocupado del scarf en el postoperatorio, que es el lado que ustedes ven izquierdo de la paciente. Miren el año, a 2005, mi primer scarf humildemente. Y no corrigió muy bien. No le hice un hacking, no desplacé mucho, desplacé igual que un chevron. En realidad es una vergüenza el scarf. Y yo estaba muy preocupado de la evolución del scarf y le preguntaba cómo estaba y la paciente me decía, estoy muy bien del scarf. El problema, doctor, es que con el paso de la semana es el lado del chevron el que no lo siento tan bien. Pero ¿cómo si está perfecto? Le decía yo. Y miren lo perfecto. El tornillo reabsorbible hizo lo que está probado en la literatura de diferentes tipos, un 1% reabsorción. Exactamente eran 300 casos de chevron, este era el primero al que le pasó. ¿Cómo solucionamos esto? No es tan fácil. Es como cuando tienen una osteotomía mínimamente invasiva con pérdida de stock óseo. En ese momento, año 2005, entré, le puse injerto y hice una fijación con aguja y consolidó, otra vez, better lucky than good, quedó más corto que muleta de cocodrilo y gracias a Dios el paciente no hizo ninguna metatarsalgia y quedó bien contenta, la paciente en realidad. Yo creo que esto fue una suerte extrema. Dentro de las osteotomías correctoras, a veces nos empecinamos en mostrar excelentes radiografías como en este caso, pero esta paciente que ustedes ven ahí, y ustedes podrían decirme que buena la corrección Cristian, quedó muy descontenta porque evolucionó con una rigidez y hizo una deformidad en COCAP que requirió reintervenirla, movilizar y hacer varias cosas, artroclasia a la interfalange, incluso terminamos con una aguja interfalángica, etcétera, para lograr una satisfacción parcial. Entonces, no hay que olvidarse que las partes blandas nos juegan malas pasadas y es por eso que las técnicas mínimamente invasivas son las que actualmente preferimos con mayor frecuencia. Eso es lo que logramos con la paciente quedó contenta versus lo que tenía previamente, pero no es un resultado bueno, es un resultado regular. Y esto para mí es lo más temible. Obviamente cuando uno es temerario, si uno es temerario en una paciente joven como esta chica de 16 años, es tremendamente triste y frustrante que a pesar de que un lado quedó excelente y el otro lado se ve excelente, la paciente evolucionó con una rigidez. Y yo inocentemente, en el otro lado estaba perfecto, inocentemente le dije, mira, no te preocupes, yo voy a movilizar la articulación bajo anestesia y fíjense la movilidad que tenía y la movilidad que logramos después de la movilización después de la movilización inocente que yo hice. Ahí está la movilización, fíjense lo que logramos, un excelente rango, miren mis manitos moviendo suavemente, entonces uno podría decir, esto está excelente, a la paciente se le solucionó la deformidad, pero miren lo que pasó. La movilización agresiva terminó en una artrosis severa y aquí ustedes pueden preguntarse qué hacer. Obviamente una artrosis es una opción. A una chica de 16 años no me atreví a hacer eso e hice una artroplastía de interposición con el extensor digitorum brevis que gracias a Dios, fíjense, permitió mantener algo de espacio y solucionó el problema clínico imagenológico. Evidentemente no. Pero con una mejoría significativa, así que yo siempre advierto, ojo con los pacientes exigentes, jóvenes que hacen deporte, porque esta cirugía les puede liquidar la vida. Y tengo otros casos para mostrar, pero estamos en la hora, así que preferiría devolverle la palabra y ver si hay alguna pregunta de la audiencia o del panel moderador. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Por supuesto hay preguntas, claro, es un tema que genera bastante debate, controversia, y yo creo personalmente que esto es un arte, es algo que todavía no sabemos por qué unas veces va bien, por qué otras va mal, por qué uno lo hace y le sale bien, yo hago lo mismo y no me va bien, o sea, es ciencia, por supuesto, y se está estudiando muchísimo, pero tiene su parte de arte, ¿no?, que lo hace interesante. Una de las preguntas más repetidas es ¿por qué el cambio del scarf? ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar del scarf tradicional? ¿Por qué los tornillos pone estrés, son más pequeños, no van dirigidos a la cabeza? Eso es algo que ha llamado bastante la atención.
Sí, yo sé que esto es una osteotomía con este método de fijación bastante extraña, pero era lo que me permitía trasladar la cabeza el 100%, manteniendo 50% de contacto atrás y poniendo los tornillos, como me ha enseñado siempre la O, perpendiculares al rasgo de fractura. Porque yo decía, si pongo tornillos que van desde el metatarsiano a la cabeza, puedo primero desplazar menos, y si logro desplazar más, el tornillo no va perpendicular al rasgo de la osteotomía de Scarf. Exacto. Entonces, yo siempre pensé esto es poco estable. Y de hecho, si uno mira las primeras publicaciones de Scarf, recuerden que ustedes en Europa, Samuel Baruch, digamos, popularizó, y ustedes también popularizaron la osteotomía de Scarf, pero en paralelo, Chris Coetzee en Estados Unidos, la primera publicación de Scarf potentísima en Estados Unidos fue The Dark Side of the Scarf Osteotomy. Y yo todas las primeras publicaciones que vi de Scarf y puse especial atención, todas tenían un desplazamiento que yo decía, ¿y para qué le hacen un Scarf? Si desplazaron un tercio o un 50%, mejor le hacen un chevrón, una incisión más pequeña, se recupera más fácil. Y las primeras publicaciones donde todos se vanagloriaban de lo lindo que estaba el Scarf, tenía un desplazamiento de 50%. Entonces nosotros dijimos, si ya vamos a una osteotomía larga, que es un poco más mórbida, veamos mecánicamente, y esto lo analizamos como un ingeniero, un especialista en bioingeniería, que nos dio la idea y después lo testeamos. Esto fue testeado en modelos cadavéricos. Primero en Sawbones y después en modelos cadavéricos, y efectivamente era más estable. No tanto, porque les mostré cómo fallaba, pero efectivamente era más estable que los tornillos que uno cruza de otra manera. Ahora, en este minuto pienso totalmente distinto, porque una osteotomía tipo mica, con tornillos que cruzan dos corticales y después la cabeza, en la práctica parece ser tanto o más estable que una osteotomía de Scarf, y podemos mover el 100% de la cabeza. Por lo tanto, en este minuto yo no hago Scarf. Hace un año y medio atrás que son todos mica. O con las modificaciones que ustedes quieran, con la fijación de tornillo, qué sé yo. Pero ese fue el motivo por el que cambiamos y poníamos estos tres, porque fíjate que además cambiamos de los clásicos 2 tornillos a 3 y van atrás perpendiculares al tipo de osteotomía. Y con 50% de contacto probamos que eso era suficientemente estable, bastante parecido a un hueso no osteotomizado. Esa fue la racionalidad que hay detrás, que obviamente, como les mostré humildemente, no siempre funcionó. Muchas gracias. Se agradece mucho la humildad y sobre todo desde el punto de vista de la experiencia de tantos casos, que es que prácticamente ya nos ha pasado de todo, ¿no? Y una última pregunta ya para finalizar. ¿En algún caso te planteas la cirugía bilateral? ¿Siempre presentas los 2 pies? ¿En algún momento o habitualmente te planteas hacer ambos pies a la vez? ¿O en qué casos? O... Es buena pregunta. Yo habitualmente opero los 2 pies. Yo aprendí de algunos de mis maestros nunca hacer un lápidus bilateral, porque el paciente los dejábamos con descarga. Y los alus valgus también se dejaban inicialmente con descarga, pero yo soy muy fanático de hacer cargas completas de inmediato. Ahora, aquí yo tengo que hacer una salvedad, porque nuestros pacientes, mis pacientes al menos, son muy confiables. Por lo tanto, cuando yo autorizo carga completa, los pacientes están con un kinesiólogo que les enseña cómo hacerlo, ellos se autorregulan por dolor son pacientes muy reliable, como dicen los americanos. Por lo tanto, yo siempre autorizo carga completa y eso me permite operar los 2 pies, que es menos costoso para el paciente, tiene un periodo de recuperación. Son pacientes, la mayoría, que trabajan o que quieren hacer deporte y me dicen, no quiero que signifique 3 a 6 meses para volver al deporte y después otra vez 3 a 6 meses. Ojo que yo aprendí de James Nanley a decirle lo siguiente a los pacientes: 3 meses te vas a acordar de mi madre, los siguientes 3 meses te vas a acordar de mí. Si tenemos suerte, entre los 6 y los 12 meses me puedes querer un poco. Cuando lo escuché por primera vez de James Nanley, dije, esto es un poco exagerado, y después le encontré toda la razón. Entonces, actualmente soy muy cuidadoso en las expectativas que le ofrezco a los pacientes, porque no soy capaz de ofrecer nada mucho mejor que eso. Pues muchísimas gracias. Creo que con esto ya estamos en tiempo, ya finalizamos. Ha sido todo un placer escucharte. Eres bienvenido, como siempre, aquí a la Sociedad de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo, y de verdad muchas gracias, y gracias también a los asistentes. Finalizamos aquí el último curso, el último webinar prenavideño antes de final de año, y doy paso la palabra al doctor Tony Dalmau y Sandra Tatarán.
Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Ha sido un honor tenerte con nosotros y ¿A cuál te lamentamos, refieres exactamente? Cristina Cano, Striker, Cristina Manzano, Cristina lamentamos, Fulgencio, Cristina no García sé lo que está Colina, pasando Cristina ahora. Parra, Cristina... Cosas del directo. No sé cómo desconectarlo. Pero te escuchamos. Vale, Ah, pues está bien. oye, pues muchísimas gracias. Ha estado un honor tenerte con nosotros y lamentamos que, bueno, que tengamos que acabar un tema por tiempo, porque hemos estado muy bien con esta fantástica charla. Sí que lo que queríamos es que toda la junta directiva de nuestra sociedad, pues bueno, desearos en este último webinar de este año, pues muchas felicidades, que tengáis unas felices fiestas navideñas y veros pronto en el próximo webinar en el mes de enero. Yo quiero levantar una copa y brindar con un poco de champán con todos vosotros y esperaros en el mes de enero a que estéis también en el próximo webinar. Muchas felicidades a todos y feliz Navidad. Qué manera Feliz de gustar Navidad. en la sociedad española, ¿Os son queréis conectar el extraordinarios. resto de la junta si estáis, por favor? Y antes de que os desconectéis, os quiero recordar el siguiente webinar, que será el día 26 de enero y el ponente será Gastón Slugitel de Argentina y el tema será el manejo de la rotura del ligamento deltoideo, inestabilidad, casos clínicos y detalles técnicos. Vamos a escuchar a mi amigo Gastón. Muy bien. Muchas Bueno, gracias a todos, pues felicidades para ustedes y honrado de la invitación de una sociedad tan prestigiosa. Muchas gracias. muchas Muchas gracias. gracias a ti. Pues nada más, nos despedimos de todos y nos vemos en enero. Venga, un abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felicidades. Habéis dicho pocas cosas, ¿eh? Es que